Amada iglesia, usted que nos está observando en esta noche, bienvenido. Gracias por estar conectado ahí donde está con su familia hermosa. Un abrazo grande desde la distancia. Como ustedes saben, como iglesia hemos estado tocando una temática durante todo este mes y la temática es reconociendo la fidelidad de Dios. Reconociendo la fidelidad de Dios. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor, que es el que lo hace todo posible. Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por lo que haces y por lo que harás. Gracias por este momento, Señor. Yo te pido que tomes este tiempo en tus manos, Señor, y que este mensaje pueda llegar a cada una de las familias, Señor, que nos están escuchando en esta noche, Señor, y a cada persona, Señor, que lo va a ver más adelante, Dios. El mensaje es para expandirse, Señor, y yo sé, Dios, que tu Espíritu Santo lo hará también posible, Dios. Te pido, Señor, que sigas hablando a mi vida, Señor. Soy un simple instrumento en tus manos, Dios. Y que, como siempre lo he dicho, Señor, que sea palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre la que sea en este lugar. Amén y amén. Entonces, Dios me ha llevado en esta noche también a colocarle como título a esta prédica, Bases de Mentira. Para que usted tome nota ahí donde está. Bases de mentira. Y a nivel de introducción, yo quiero que usted me acompañe a Hechos capítulo 2, versículo 14, que tiene como título el primer discurso de Pedro. Si usted se ubica en el versículo 41 y en el versículo 42, dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que es muy importante que nosotros tengamos presente como iglesia que esta iglesia primigenia perseveraba en lo siguiente. Escúchame, lo dice el versículo 41 y 42. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primigenia. Ahora, la iglesia de hoy, la iglesia que hoy no opera con estos principios de la iglesia primigenia, fácilmente no es una iglesia del Señor. Nosotros como iglesia, para poder operar, tenemos que estar en la doctrina, basados en la doctrina. Tenemos que estar en comunión unos con otros. Tenemos que estar en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo te repito, si en una iglesia no se habla doctrina, si en una iglesia no hay coinonía, no hay unión unos con otros, no hay armonía, si en una iglesia no hay partimiento del pan y si en una iglesia no ora, puedes ponerle el nombre que tú quieras, pero no es iglesia. ¿Me estás escuchando? Puedes ponerle el nombre que tú quieras, pero no va a ser iglesia. En la iglesia se habla doctrina, en la iglesia no se va a jugar, en la iglesia se habla palabra de Dios, en la iglesia no se va a reunir unos con otros. Bueno, nos reunimos unos con otros para alabar al Señor, sí, pero no para hacer otras cosas que sean diferentes a lo que está establecido. Amén. Y en el versículo 42 y 47 sigue diciendo la palabra, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, dice la palabra del Señor, y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Así que podemos nosotros ver otras características también que podemos tomar de estos textos antes de entrar a la temática central. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. También era una característica de la iglesia primigenia. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otra característica de la iglesia primigenia. Perseveraban unánimes cada día en el templo, compartían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mira esto, tremendo y espectacular, alababan al Señor. Dice también que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Así que Dios es el que sostiene a su obra, es el que sostiene a la iglesia, es el que sostiene a su pueblo. Es por eso que nosotros no podemos preocuparnos como iglesia. Dios tiene control de su iglesia. Dios tiene todo el cuidado de sus hijos. Amén. Y Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. En Hechos capítulo
4, ahora sí vamos a entrar de lleno a degustar el texto. Vamos a comenzar desde el Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Y después seguimos con el capítulo 5, de versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Tiene como título: todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo vuelve a repetir la palabra. Sigue diciendo el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Sigue el capítulo 5, el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5 del capítulo 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén y amén. Entonces vamos a estar ubicados en el capítulo 4 del 32 al 37, y de lleno al capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Vamos a hablar de Ananías y Zafira. Yo creo que usted en más de una ocasión ha pasado por el libro de los Hechos y ha leído este episodio, ¿verdad? De Ananías y Zafira, dos esposos. Y lo primero que yo tengo que decirte esto es que en el capítulo 5 comienza diciendo el apóstol, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustraje del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Fíjese cuidadosamente que el texto comienza diciendo pero, la palabra pero, lo que implica que va a haber un contraste en lo que hizo Bernabé en el capítulo anterior y lo que hicieron Ananías y Zafira. Hay un contraste. Recordemos que en el capítulo 4, versículo 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y en el versículo 1 lo acabo de leer: pero cierto hombre, dice la palabra del Señor, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo. Yo quiero que usted en esta noche, si usted tiene Biblia ahí en sus manos, subraye la palabra sustrajo.
Dice que sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Así que lo primero que quiero que usted tenga en cuenta es que Ananías y Zafira querían dar la imagen de ser generosos como Bernabé. ¿Me estás escuchando? Y que el resto de los hermanos los adoraran, los alabaran y pensaran que habían sacrificado lo mejor dándolo todo. ¿Estás escuchando? Entonces era como especie de una apariencia. Bueno, si Bernabé lo hizo y Bernabé está siendo exaltado por el resto de los hermanos, nosotros también lo vamos a hacer. Porque la verdad, eso como que me gustó. Me imagino que pudieron haber dicho, eso me pareció fenomenal. Y ellos accedieron a realizar esta acción. Amén. Así que la iglesia del Señor está llena de toda clase de personas, y usted lo sabe. Hay personas buenas, hay personas malas, hay personas dadivosas, hay personas que no son dadivosas. Y dentro de esta clase de personas están siempre las que quieren impresionar a los demás, dando apariencia de cosas, escúchame, que no son. Cosas que no son aparentes. Y yo quiero que tú sepas qué es aparentar. Escúchame. Ananías y Zafira querían aparentar algo que ellos no eran. Algo que ellos no eran. ¿Y qué es aparentar? Aparentar es manifestar o dar a entender lo que no es o no hay. Repito, aparentar es dar a entender lo que no es o no hay. Eso es aparentar. Así que tú tienes que ser original. Tú tienes que ser original en todo lo que hagas, mi hermano. En todo lo que vayas a hacer. Tú tienes que ser original. Dios te hizo original. Dios te hizo irrepetible. Ninguna huella, escúchame, es igual a la de otro ser humano. Eso se llama perfección de Dios. Amén. Perfección de Dios. Ahora, dentro de la iglesia, tú te vas a encontrar con personas que van a aparentar ser espirituales para impresionar a los demás. De que los hay, los hay. Hay personas que toda la vida viven aparentando cosas que no son. Hay personas que toda la vida viven aparentando ser espirituales cuando no lo son. Hay personas que toda la vida viven aparentar una cosa en la iglesia y en su casa son unos desastres. Te lo digo porque que los hay, los hay. Y justamente este era el caso de Ananías y Zafira. Estaban dando una apariencia que el cual no tenía. Ananías y Zafira estaban también, mis hermanos, dentro del pueblo del Señor. En la iglesia primigenia, ellos hacían parte, escúchame, de los que habían escuchado el mensaje de salvación. Yo me puedo imaginar a Ananías y Zafira también recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos hacían parte de eso. Pero ¿qué pasa? Ananías y Zafira se volvieron falsos cristianos. Ananías y Zafira se volvieron falsos cristianos. Se volvieron hipócritas, aparentando cosas que no eran. Dentro de la iglesia del Señor, hoy en día hay hermanos que aparentan cosas que no son. Llevan una vida falsa, una vida hipócrita, y aparentan ser espirituales, como te lo repito, donde no lo son, cuando no lo son. Así que yo quiero decirte a ti en esta noche que el querer dar a entender, escúchame, que el querer dar a entender a otro lo que tú no eres, ¿sabes cómo se llama? Eso se llama mentira. Se llama mentira. El querer dar a entender lo que tú no eres a otros se llama mentira. Y la mentira es pecado. Y el pecado se castiga. Es la noticia. Título de la prédica: bases de mentira. Amén. Bases de mentira. Te repito, el que tú des a entender a otros aquello que tú no eres se llama mentira. Y la mentira es pecado. Y el pecado se castiga. Josué capítulo 7. Si tú me puedes acompañar a Josué capítulo 7. Dice, tiene como título el pecado de Acán. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado
ese pasaje bíblico en el Antiguo Testamento, el pecado de Acán. Usted sabe de qué se trata. Y dice, en el capítulo 7, Josué 7, versículo 7 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié. Y dice la palabra: y tomé. Y aquí que estaba escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Así que el significado en el Antiguo Testamento para la palabra tomé es la misma que se usa en el Nuevo Testamento para la palabra sustrajo. Y su significado es malversar. Y su significado es robar. Quiero que copies esto. Si me estás escuchando, si estás prestando atención. La historia de Ananías, escúchame, es para el libro de los Hechos la misma historia de Acán que la de Acán para el Antiguo Testamento. Repito, la historia de Ananías es para el libro de los Hechos la misma que la historia de Acán para el libro de Josué. Te repito, la palabra tomé y sustrajo tienen el mismo significado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿a qué me lleva esto? A que en estas dos historias hay actos de engaños, actos de mentira, y esto hace que se vea interrumpido el progreso y el proceso de Dios en el pueblo de Israel. La mentira, ¿sabes qué pasa con la mentira? Cuando tú mientes y mientes y mientes y mientes, vas a interrumpir el progreso y el proceso que Dios está llevando en tu vida. En otras palabras, Dios no puede operar donde haya mentiras y falsas apariencias. El que tenga oído para oír, que oiga. Repito, Dios no puede operar donde hayan mentiras y falsas apariencias. Cuando tú mientes y cuando vives en aparentar lo que no es, Dios no te va a ver con buenos ojos, mis hermanos. Dios no puede ver con buenos ojos a la persona que está diciendo mentira. Dios no puede estar mirando con buenos ojos a la persona que está creando una red de mentiras. Dios no puede ver con buenos ojos a una persona que está aparentando lo que no es. Amén. Amén. Así que yo en esta noche te digo, Dios da la corrección para aquellos mentirosos. Y Dios alinea en forma fuerte a aquellos que aparentan ser lo que no es. ¿Y sabes cómo hace? Los alinea y los disciplina. Y en este tiempo hay más de un cristiano que necesita ser alineado por Dios. Amén. En este tiempo hay más de un cristiano que necesita ser alineado por Dios. Ojo con lo que está diciendo. Ojo con lo que está saliendo de tu boca. Ojo con la red de mentiras que tú te estás tramando. Versículos 3 y 4 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios, dice la palabra del Señor. El problema con estos esposos, con Ananías y con Zafira, no es que se quedaran con una parte del dinero, ¿me estás escuchando? Por la venta de la heredad, porque ellos podían hacerlo. Ellos podían, era su territorio, era su terreno, ellos podían vender y dar a la iglesia lo que iban a dar. El problema radica, escúchame, nadie les obligó a vender y a dar. Aquí la raíz del problema fue la mentira que ellos como esposos formularon y levantaron. Ese es el problema. ¿Me escucha? La raíz del problema fue la mentira que ellos formularon y armaron como esposos.
¿Sabes una cosa? Tú que me estás escuchando, tú sabes que tú has formulado mentiras. Armas una mentira, la sostienes, sigues sosteniendo la mentira y vas creando mentira sobre mentira, y a lo último no sabes cómo y te encuentras entre la espada y la pared de todo lo que has creado. Yo creo que a ti te ha pasado más de una ocasión. Sostiene mentira, sostiene mentira, sostiene mentira, y a lo último es el caos. ¿Cómo voy a seguir sosteniendo la mentira? Porque llega un momento en que dice, el que tú vas a decir, pero ¿de aquí para dónde voy? ¿De aquí para dónde voy? Entonces la raíz del problema de Ananías y Zafira fue que mintieron. Ese fue el problema. Así que si usted lee el pasaje, hay algo muy interesante, y es que Pedro no acusó a Ananías y a Zafira de mentir a la iglesia o a los apóstoles aquí, sino al Espíritu Santo mismo de Dios. Ese fue el problema. Pedro no dijo, ¿por qué me has mentido a mí? ¿Por qué has mentido al pueblo? ¿Por qué has mentido a la congregación? Pedro no está diciendo, escúchame. Pedro dice, no han mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Wow, al Espíritu Santo. ¿Y qué me lleva a mí en este texto a reflexionar? Mira, hay algo que me impresiona fuertemente. Es saber que mentirle a tu mentor espiritual, a tu padre espiritual, o mentirle a la iglesia es equivalente mentirle al Espíritu Santo de Dios. Y ahí la gravedad. Mentirle a la iglesia, mentirle al pastor, es mentirle a Dios, es mentirle al Espíritu Santo de Dios. Y esto nos tiene que colocar a reflexionar, y esto nos tiene que colocar a pensar. Lo más triste de esto, de todo este episodio, es que esto no solamente lo hizo Ananías y Zafira en aquel tiempo, sino que estas prácticas siguen estando aún vigentes dentro de la iglesia del Señor hoy en día. Eso es lo más triste. Hay personas que están mintiéndole al Espíritu Santo de Dios. Hay personas que día a día siguen sosteniendo redes de mentira en su caminar con Cristo, mi hermano. Y lo más cruel de esto es que no hay arrepentimiento. Eso es lo más cruel. Lo más cruel es que mienten, sostienen mentiras y no se arrepienten delante del Señor. Y después preguntan, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué tengo una vida caótica? ¿Por qué las cosas no me están saliendo como yo quiero, como yo espero? ¿Por qué este proyecto se fue al piso? Obsérvate, comienza a observar, comienza a examinar cómo estás tú con Cristo. Comienza a examinar si hay mentira en ti. Examíname, oh Dios. Dice el salmista, dile al Señor, Señor, examíname. O exponle tu caso, exponle tu problema. Eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos, como creyentes. Así que cuando no hay un verdadero arrepentimiento en tu mentira, siempre va a haber una consecuencia. Toda mentira trae consigo una consecuencia. Versículo 5 al 10 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Dice la palabra del Señor: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Cuando Pedro interroga a Zafira, Pedro le da la oportunidad a Zafira de arrepentirse.
Lo dice. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Si Zafira le hubiese dicho: no, espérate, mentí, pido perdón, las cosas hubiesen sido a otro precio. Pero ella sostuvo su mentira. La raíz del problema sigue siendo la mentira. Y aún así el apóstol le da la oportunidad de arrepentirse. Así es Dios. Dios te da la oportunidad de arrepentirte si no lo has hecho. Dios te da un chance. Dios te da una oportunidad, te da otra oportunidad, te da otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Así que si no lo estás haciendo, ya es hora de que comiences a trabajar en eso. Comienza a arrepentirte y comienza a decirle al Señor: Señor, perdóname porque he mentido, Señor, contra el ministro, Señor. Perdóname, Señor, porque he mentido a la iglesia, Señor. Perdóname, Señor, porque le he mentido a mi familia, Señor. Perdóname, Señor, porque le he mentido a mi esposo, a mi esposa durante este tiempo, Señor. Perdóname, Señor, porque he sostenido esta mentira, Señor. Y esta mentira, Señor, siento que me está debilitando, Señor. Esta mentira siento que me está volviendo seco, Señor. Eso es lo que tienes que manifestarle al Señor. Y Dios va a perdonar tu mentira. Dios va a perdonar tu pecado. Amén. Así que ojo con lo que estás haciendo. Porque el sostener una mentira no ayuda en nada a tu crecimiento espiritual. No va a ayudar en nada a tu crecimiento espiritual. Y aún más al propósito que Dios tiene contigo a desarrollar. Es así. Entre más sostengas tu mentira, te haces daño a ti mismo. Y lo más probable es que cuando tú sostienes una mentira, te haces daño a ti mismo y vas a hacer daño a las personas que van a estar a tu alrededor. Segunda de Pedro dice en capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, dice la palabra del Señor, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice: no queriendo que ninguno que ninguno perezca. Dios no quiere que perezcamos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo Ananías y Zafira? Claro, mira, fue una muerte física. Cayó el uno primero. Pero le dio la oportunidad que se arrepintiera, no lo hizo. Y enseguida, al instante, cayó muerta a los pies del apóstol, dice la palabra del Señor. Y sabes una cosa, hay algo delicado, y es que al creyente hoy en día no le importa estar mintiendo a cada rato, a toda hora, no le importa. Justifican esas mentiras como mentiras piadosas, mentiras pequeñas. Bueno, mis hermanos, la noticia que te traigo en esta noche es que esa mentira que hizo o que formuló Ananías y Zafiras es la misma mentira de hoy en día. La misma. Es la misma mentira de hoy en día. Hace tanto tiempo, hace muchos años, cientos de años, hace que sucedió esto. Esa mentira que mató, la mentira que formuló Ananías y Zafira es la misma mentira que está sucediendo en este tiempo. Es la misma mentira que puede estar en tus labios en esta noche. Es la misma mentira que puedes estar formulando en este instante. Es la misma mentira o redes de mentira que tienes y no te está haciendo bien para ti. No te está haciendo bien en sostenerla. Amén. Imagínese si Dios actuara de la misma forma como lo hizo con Ananías y Zafira en este tiempo. Te voy a decir una cosa: en la iglesia no hubiese ni uno, porque usted todos los días miente. Todos mentimos, todos, absolutamente todos. No hubiese ni uno en el día de hoy. Así que hay que tener mucho cuidado si estás construyendo sobre bases de mentira. Acuérdate de la prédica la he titulado Bases de Mentira. Si estás construyendo sobre bases de mentira, entre más construyas
una mentira tras otra mentira, entre más alto la construyas, te voy a decir una cosa, más duro va a ser el golpe y las consecuencias de esa mentira. Duro va a ser el golpe y las consecuencias de esa mentira. Versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Está oyendo? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Todo el que oyó estas cosas, todo hermano, todo creyente en ese momento reconoció el poder sobrenatural de Dios. Reconoció la justicia de Dios actuando en forma inmediata. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. A Dios no se le tiene por amuleto de la buena suerte. Escúchame. A Dios no se le tiene como monedita de buena suerte. A Dios se le respeta. Y esta es la justicia del Señor. ¿Y sabes cuál era el propósito de esta cena en este momento de Ananías y Zafira? El propósito de la escena era mostrar a los creyentes la gravedad que tiene una mentira ante los ojos del Señor. Ese era el propósito. Mostrar la gravedad que tiene una mentira ante los ojos del Señor. Usted miente, usted ha mentido, pero usted no se imagina la gravedad del asunto. Puede que estés construyendo sobre bases de mentira. Ojo con lo que estás haciendo. Ojo con la mentira que estás sosteniendo. Ojo con la mentira que estás formulando. Ojo, tienes que prestar mucha atención a tus mentiras, a tus cadenas de mentiras, a las mentiras sostenidas. Yo te recuerdo que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por nuestros actos. Cada uno de nosotros va a ser juzgado por nuestros actos. Y la mentira hacen parte de nuestros actos. Amén. La mentira hace parte de nuestros actos. Quiero hacer un paréntesis. Yo le he dicho a la iglesia que Judas traicionó al Señor. Judas traicionó al Señor. Tremendo pecado. La gravedad del pecado fue que traicionó al Hijo del Hombre. Pero el pecado en sí fue una traición. Una traición desde hace tiempo, una traición de este momento. La misma traición de hace tiempo es la misma traición que se está viviendo en estos tiempos, o que hermanos han podido hacer a otros. Con la diferencia de que Judas traicionó al Hijo del Hombre, pero tú puedes estar traicionando a tu hermano. Pero es traición. Traición es traición. Segundo, Pedro negó a Jesús. Lo negó 3 veces. La gravedad del asunto es que Pedro negó al Hijo del Hombre, a Jesús, a Dios mismo. Esa es la gravedad del asunto. Pero la negación de Pedro hace mucho tiempo a negar hoy en día es la misma. La mentira sostenida o la mentira realizada y formulada por Ananías y Zafiras hace tanto tiempo, mucho tiempo, a la mentira de hoy es la misma. Ahí sí quiero ser radical en este tema. Esa mentira que se formuló allá, en ese entonces, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primigenia, es la misma mentira de hoy en día. Y esa es la gravedad del asunto. Lo que pasa es que Satanás, el enemigo, lo que hace es camuflar o pasar por alto la gravedad de este asunto. Y yo en esta noche, yo he venido a afirmarte que hay una gravedad en este episodio. La mentira. Hay una gravedad. Y en esto es que tenemos que reflexionar. Para esta es la palabra que el Señor ha dado a su pueblo en esta noche. Bases de mentira. Si estás construyendo sobre bases de mentira, ya es hora de que comiences a desarmar tu mentira. Porque esa mentira no te está dejando progresar. Esa mentira está obstruyendo el proceso de Dios en tu vida. Esa mentira
no es de bendición a tu vida. El mentir a los hermanos, el mentir al pastor, el mentir al ministro, a tu padre espiritual, te lo repito, es mentir al Señor, es mentir al Espíritu Santo. Esa es la gravedad. Amén. Reflexiona. Tú eres original. Reflexiona. Dios te hizo con unas características especiales que no tiene otro. Dios te hizo con una huella que no se repite en ninguna otra persona más. Ese es Dios. Así que Dios con cada uno tiene un propósito específico a desarrollar. Con cada uno. Pero nosotros a veces no dejamos desarrollar esos propósitos que Dios tiene con nosotros porque nuestra vida está llena de mentiras. Ojo, la prédica va a ser de mentiras. ¿Sobre qué estás construyendo? Te dejo la pregunta en esta noche. ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Sobre bases de mentiras o sobre bases de verdad? Mis hermanos, esta es la palabra que tengo para dar en esta noche. Gracias a todos, a todas las personas que se conectan, a todas las personas que los martes a las 7:30 están pendientes para la transmisión, los domingos a las 10 de la mañana, los sábados a las 8 de la noche y los miércoles a las 7 y viernes a las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Gracias porque cuando usted se conecta a nuestros live o a las transmisiones, usted está mandando un mensaje y el mensaje que usted manda es: pastor, estamos con ustedes en medio de este tiempo. Pastor, estamos con la iglesia en medio de este tiempo. Y eso es lo que reconforta nuestro corazón. Eso es lo que da ánimo para seguir también adelante. Sabemos que seguimos con el Señor. Esta tarea es hasta que el Señor venga. Amén. Y yo quiero que usted haga parte de este sueño. Usted haga parte de esta tarea también. Acuérdese que lo que dice Mateo capítulo 28 versículo 19, la gran comisión, ¿verdad? Esta es una tarea de todos, no es una tarea de una sola persona. Así que gracias de verdad. Un abrazo grande. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en esta noche, perdón, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias porque esta palabra, Dios, yo sé, Dios, que está hablando, Señor, a cada persona que me está escuchando, Señor. Yo sé, Dios, que está confrontando, Señor, la vida, Señor, de esas personas, Señor, que están construyendo o que han construido sobre bases de mentiras, Señor. Esta palabra, Señor, yo sé que tiene que causar efecto, Señor, en su vida, Señor. Yo sé que esta palabra, Dios, tiene que derribar toda estructura, Señor, de mentiras, Señor, de la iglesia, Señor, de cada líder, Señor, de cada oveja, Señor. Oh, Señor, yo sé, Dios, que tú estás trabajando, Señor, y tú quieres una iglesia, Señor, sobre bases de verdad, Señor. Tú quieres familia, Señor. Tú quieres hijos, Señor, que se críen con la verdad, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias te doy, amado Dios, porque yo sé que en este tiempo tú has estado con nosotros, Señor. Y te pido, Señor, perdón, Señor, si no le hemos hecho bien, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si nuestra mentira, Señor, ha afectado, Señor, esa relación que tenemos contigo, Señor. Ese proceso, Dios, que tenemos contigo, Señor. Ese progreso, Señor, que tenemos contigo, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Quédate con la iglesia, Señor. No nos abandones, amado Dios. Quédate a cada instante, Señor, a cada momento con nosotros, Señor. Y sigue mostrando tu favor en nuestra vida, Señor. Yo sé que tú estás, Señor, en cada hogar, Señor. Yo sé que tu presencia está en este lugar, Señor. Yo sé que tú estás en mi vida, Señor. Y te reconozco, Señor, como mi Dios. Apartado, Señor, de ti nada podemos hacer, Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Abba Padre, Señor. Gracias por este momento, Señor. Amén y amén. Iglesia, bendiciones a todos. Un abrazo grande. Nosotros como cristianos, como creyentes. Así que cuando no hay un verdadero arrepentimiento en tu mentira, siempre va a haber una consecuencia. Toda mentira trae consigo una consecuencia. Versículo 5 al 10 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino